Bueno, vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses, que empezamos hoy el estudio de primera de Tesalonicenses, que como todo el mundo sabe es la segunda carta que escribió Pablo a los tesalonicenses. Entonces, un segundito. A ver, por favor, alguien que lea en primera de Tesalonicenses capítulo 1, del 1 al 10, y otro que lea en primera de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12. Amén. Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, recordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando estuvimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y nos libra de la ira venidera. Muy bien. Y alguien, por favor, que lea en el capítulo 2, del 1 al 12. Amén. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuviste de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de honor, ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios, para que nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba de nuestro corazón. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia, si Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por nosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo en el Evangelio de Dios, sino también en nuestra propia vida, para que habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de nosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y defensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de nosotros. Y os encargamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Muchas gracias. Por favor, ¿alguien nos quiere poner delante del Señor en oración? Amado Dios, amado Señor, te damos gracias por esta mañana que nos has regalado este día, Padre, que nos ha permitido poder tener, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que prepares nuestro corazón, Señor, para poder escuchar tus palabras, Señor, cada consejo que tú nos des, Señor, podamos guardarlo en nuestro corazón. Te estoy levantando, Señor, a la vida de tu Hijo, te estoy dando esa sabiduría en abajo, Padre, a nuestro hermano Vidal, Padre, para que la palabra
Muchas gracias. Bueno, la semana pasada terminamos con la segunda carta a los tesalonicenses, que ya vimos que era la primera carta que Pablo había dirigido a los tesalonicenses. Pablo estaba en Corinto, la carta seguramente la llevó Timoteo, y esto lo iremos viendo a medida que estudiemos las cartas de Pablo, era una especie de correo de Pablo y era la persona que solía llevar las cartas de Pablo para asegurarse de que eran cartas de Pablo y para que nadie fuera presentando por ahí cartas como si fueran suyas, como vimos en la segunda carta a los tesalonicenses. Y en algún momento vamos a ver, estudiando las cartas de Pablo, algún comentario sobre Timoteo que uno no sabe si es muy triste o si es muy cómico. Por ejemplo, en una de las ocasiones en que Pablo envía a Timoteo con una carta a los corintios, dice: procurad que Timoteo esté en paz en medio de vosotros. Es decir, que Timoteo iba con la carta y muchas veces había quien quería matar al mensajero porque no les gustaba la carta. Esto pasa muchas veces. A veces le das una mala noticia a alguien y parece que la culpa la tienes tú. Y el pobre Timoteo, que se ocupaba, seguramente porque era más joven, de llevar las cartas, pues tuvo algunas experiencias que no eran buenas. De modo que Pablo envía a Timoteo y seguramente a la vuelta Timoteo le dice: oye, que los tesalonicenses siguen dándole vueltas a cosas sobre la segunda venida, Pablo, sería bueno que les mandes otra carta para terminar de aclarar las cosas, porque hay cosas que han quedado claras, pero hay otras que parece que no se enteran mucho. Lo de que el que no trabaje, que no coma, esto parece que lo tienen claro, pero ya otras cosas relacionadas con la parusía, con la segunda venida, no son tan claras. Y Pablo escribe esta carta, que aparece como primera porque es más larga y las cartas de Pablo están colocadas por longitud, por extensión, no en el orden en el que se escribieron, y que en realidad es la segunda. La manera en que Pablo encabeza la carta es igual que en el caso de la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo. Es decir, no soy solo yo Pablo, mis colaboradores tienen un peso tremendo. Timoteo, que lleva la carta, a pesar de que es un chico jovencito, y debía ser bastante joven, pues es una persona que tiene que ver con el contenido de la carta. Y lo mismo pasa con Silvano. Aparece, Silvano es el nombre latino, en otras cartas aparece como Silas, que es el nombre griego, pero es un personaje que no nos dejó nada escrito, del que Pablo no cuenta mucho, pero cuando uno va sacando pequeños pedazos de información en hechos y en las cartas, te das cuenta de que es un personaje muy importante en la obra de Pablo. Y lo vamos a ir viendo en las cartas. Es un colaborador extraordinario del que lamentablemente no tenemos más datos que esos pequeños fragmentos que nos llegan de las cartas y alguna mención en hechos, pero era un personaje muy importante en el equipo de Pablo y Pablo lo coloca delante de Timoteo. La carta es una carta que os dirigen Pablo, Silvano y Timoteo. Hoy diría alguno Pablo y su equipo, pero Pablo no se coloca de esa manera por encima. Es Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Y a quién se dirige la carta? La carta se dirige a la iglesia de los tesalonicenses. En la Biblia, lo vamos a ver una y otra vez cuando estudiemos las distintas cartas, la palabra iglesia tiene dos sentidos nada más. Y por cierto, no coincide con el sentido que le da la Iglesia Católica o las sectas. Y tiene dos sentidos muy concretos que, por cierto, tengo que decir que vienen directamente de lo que es el funcionamiento de Israel. La palabra iglesia es una palabra griega, eclesia, que significa los que han sido llamados. Esa misma palabra se utiliza para definir a Israel en el Antiguo Testamento. Generalmente no la traducimos como iglesia en nuestras versiones, pero la palabra kahal, que hace referencia a los que han sido llamados como Israel, es la misma. Para una persona del siglo I que conociera el hebreo y que conociera el griego, no había una diferencia entre el kahal Israel y la eclesía, porque en ambos casos se habla de una congregación a la que se ha llamado, de gente que sale donde estaba y que forma esa congregación. La iglesia en el Nuevo Testamento son dos cosas. O bien la iglesia universal, que está formada por todos los creyentes que han nacido de nuevo y cuya cabeza es Cristo, y cuando Pablo habla de que Cristo ama a su iglesia, está hablando de esa iglesia universal, o es la congregación local. No es otra cosa.
Jamás es una jerarquía, jamás es una organización, jamás es, algún tipo de entidad religiosa. La Iglesia en un sentido universal son todos aquellos que han nacido de nuevo y han sido salvos a través de la fe en Jesús, o son una congregación local. Nunca es, por ejemplo, un local, nunca es, por ejemplo, un edificio. De hecho, la palabra iglesia para denominar un edificio no aparece hasta bien avanzado el siglo IV, porque incluso en el siglo IV los primeros edificios para que se reuniera una iglesia no eran llamados iglesia. Acaba finalmente confundiéndose el edificio con los que se reúnen dentro, pero eso lleva años. Y de hecho, por ejemplo, las primeras iglesias que se construyen en el siglo IV son denominadas basílicas porque tenían la misma forma de unos edificios de corte civil que estaban dedicados al rey, el basileus. Y por eso el nombre de basílica, que todavía se conserva ahora para algunas iglesias especialmente notables, ¿no? Pero la iglesia es una entidad espiritual, no es una entidad jerárquica, no es una organización humana ni cosa parecida. Pablo, por supuesto, saluda a esa iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, les desea gracia y paz, como es habitual, y inmediatamente en el versículo 2 empieza a hablar de cómo continuamente Pablo, Silas y Timoteo, el equipo misionero paulino, podríamos decir, está dando gracias a Dios por ellos, por la gente de Tesalónica, y además lo recuerda continuamente delante de Dios y también los recuerdan ellos. ¿Por qué? Fíjense por qué esto es importante. Nosotros damos gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica fundamentalmente por tres razones, y es para detenerse en ellas. Esas tres razones son, versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Lo que realmente nos importa en vosotros es la fe, el amor y la esperanza. Y los tres son activos. Es decir, uno no puede tener fe sin al mismo tiempo que esa fe produzca obras. Uno no puede tener amor sin que al mismo tiempo ese amor no trabaje. Y uno no puede tener esperanza si esa esperanza no es constante. Si tu esperanza resulta que dura 5 minutos y al cabo de 5 minutos se te ha ido la esperanza, eso no es esperanza. Vamos, eso de que tuviste ahí un mal momento, un aire te dio, pero no es la esperanza. Si efectivamente tienes fe, pero tu fe no se traduce en obras, pues, bueno, esa es la fe de los demonios, que también creen y sin embargo tiemblan, como dice Santiago. Y si al mismo tiempo tu amor no es un amor que trabaja, pues seguramente no pasa de ser meras palabras. De manera que nosotros damos gracias y os recordamos continuamente porque entre vosotros hay fe, hay amor y esperanza, pero de la manera que tiene que darse. La esperanza es constante, el amor opera y, por supuesto, la fe produce obras. Vamos a ver, pero esto va a ser un poquito más adelante, que Pablo va a aprovechar esta situación para dar las 10 notas del ministro del Evangelio o del siervo de Dios. Pero Pablo empieza desarrollándolo muy bien. Nosotros damos gracias por lo que ha pasado con vosotros. Versículo 5, y esto es importante, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bueno, nosotros estamos muy contentos. Y vosotros sabéis que cuando nosotros llegamos predicando el Evangelio, esto no fue simple palabrería. Aquí no es que llegáramos, Pablo empezó a predicar, tiene muy buena lengua, la gente se admiró, etcétera, etcétera. No. Aquí lo que vimos fue el poder, el Espíritu Santo y la plena certidumbre. Es muy importante, la palabra que aquí se traduce poder es dynamis, que es de donde viene la palabra dinamita en español. Las palabras iban unidas a un poder espiritual, a la acción del Espíritu Santo y a la plena certidumbre. No es la persona
que te lanza Dios sabe qué, a veces hasta un mensaje ridículo. No, aquí había un poder espiritual y había una acción del Espíritu Santo y había plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y aquí Pablo va a introducir el elemento importante hasta el final de la sección que vamos a ver hoy. Y dice así, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave de que esa gente hayan dejado de ser paganos y en estos momentos destaquen por un amor, una fe y una esperanza que funcionan como tienen que funcionar? Que captasteis el ejemplo y lo imitasteis. Y esto es tremendamente importante y es algo que tenemos que tener en cuenta. Tú no le puedes decir a un niño que es malo fumar cuando te ve fumarte una cajetilla de cigarrillos al día. A mí me hacía mucha gracia cuando mi padre decía que fumar era muy malo y era una tontería y fumaba como un descosido. Y yo pensaba, bueno, pero si esto es tan malo, papá, ¿por qué perpetras la maldad de manera continua? Además, mi padre era muy fumador. Durante una buena parte de su vida era una persona que fumaba muchísimo, encendía prácticamente un cigarrillo con otro. Bueno, ¿cómo me voy a creer lo que me estás contando haciendo esto? Claro, cuando tienes 6, 7, 8 años, no es que pienses racionalmente que es un absurdo, pero te das cuenta dentro de la inteligencia natural que tienen los niños de que algo no encaja. Es decir, esto no puede ser realmente como tú me dices, porque si esto es una tontería, ¿qué pasa, papá? Tú eres tonto. Y efectivamente el ejemplo es muy importante. En última instancia, los hijos, los hermanos de la Iglesia, la gente que nos rodea, realmente reacciona sobre la base de aquello que ve en nosotros. Y nosotros somos creíbles en la medida en que nuestras palabras están acompasadas con nuestros propios hechos. Y Pablo quiere insistir en esto, y van a ver ustedes por qué, porque lo que viene a continuación es muy sustancioso, es carne, pero carne de primer nivel. Vosotros en estos momentos dais prueba de lo que es el desarrollo cristiano que tiene que ser. Y la razón es que en última instancia vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Aquí no llegó alguien que prometió a la gente que su cuenta corriente siempre iba a estar saneada y en números negros, que iba a poder cambiar de automóvil cuando quisiera, que nunca iba a pescar ni un mal resfriado y que no iba a tener ningún problema en la vida. Y entonces la gente decidió que aquello era un seguro más barato que el que te puede vender cualquier compañía y decidieron seguir a Pablo. Vosotros os encontrasteis con una situación de gran tribulación, no de un problema pasajero, de gran tribulación. A mí intentaron matarme y vosotros lo sabéis. Me tuvisteis que sacar de Tesalónica porque si no me sacáis me linchan los judíos. Y después os quedasteis vosotros aguantando el chaparrón de que no me pudieron poner la mano encima. Y sin embargo habéis salido muy bien. ¿Por qué? Porque captasteis lo que teníais que hacer, habéis sido imitadores de lo que visteis y además recibisteis con gran gozo la palabra a pesar de la gran tribulación y lo hicisteis con gozo del Espíritu Santo. Y aquí hay una clave que Pablo va a desarrollar en el capítulo siguiente y que es muy importante. No pretendas en un momento determinado actuar como un ministro del Evangelio y que la gente crezca de acuerdo con los valores del Evangelio si tu vida muestra que no está movida por los valores del Evangelio, sino por valores que son absolutamente mundanos. Y esto es muy claro, y hay gente que no lo quiere ver, o lo desprecia, o lo pasa por alto, pero Pablo es muy claro al respecto. Y además dice algo en los versículos siguientes que es muy importante. Como habéis imitado lo correcto, y ahora vivís una vida de amor, de fe, de esperanza, esto tiene fruto. Versículo del 7 en adelante.
de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Es muy importante lo que dice. Como esa es la vida que vosotros vivís y que ha nacido de observar un ejemplo de cómo hay que vivir la vida de Jesús, eso no se queda quieto. La gente que vive el Evangelio es como una mancha de aceite. Arroja una mancha de aceite encima de un pedazo de tela y a ver si la puedes parar. La mancha de aceite se va extendiendo. La gente que vive el Evangelio tiene un efecto que es como el de una mancha de aceite. Nosotros no tenemos que decir a la gente cómo se comporta la gente de Tesalónica, porque en Macedonia y Acaya, que son las dos regiones de Grecia, alrededor, lo sabe todo el mundo. El Evangelio se ha extendido no por nosotros, no por Pablo, Silas y Timoteo, se ha extendido por vosotros. Vosotros sois los que habéis extendido el Evangelio ahí en medio de una gran tribulación, pero con el gozo del Espíritu. Y lo habéis extendido de tal manera que, como dice Pablo, es que no tenemos que contar lo que sois vosotros. Es que la gente dice, no, pero si a la gente de Salónica ya la conocemos. Si el Evangelio lo hemos conocido gracias a ellos. Si conocemos al Señor Jesús gracias a ellos. Ellos, como dice el versículo 9, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y hay algo tremendamente importante en el final de esta sección del capítulo 1. Versículo 9 dice que os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Habéis dejado la idolatría. La palabra eidolon, que es la que aquí se traduce como ídolo, es imagen, realmente griego. Un griego nunca hubiera hecho una diferencia entre un ídolo y una imagen, lo cual, dicho sea de paso, es muy correcto. Vosotros crecisteis en la adoración, en el culto a las imágenes, como ha crecido la gente que, por ejemplo, haya vivido en países como India o como toda Hispanoamérica. Teníais esa costumbre. Abandonasteis totalmente la idolatría, el culto a las imágenes, para servir a un Dios que es vivo y verdadero. Porque, como dice el salmista, esas imágenes tienen pies pero no caminan, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven. Y vosotros abandonasteis eso para seguir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay dos posibles interpretaciones de la referencia a la ira venidera. Por supuesto, una referencia puede ser al hecho de que cuando se produzca la segunda venida de Cristo y caiga la ira de Dios sobre aquellos que no han creído en Jesús, evidentemente los que han creído en Jesús no van a sufrir la ira de Dios. La ira venidera sería algo lejano. Pero hay otra posibilidad, y es que Pablo esté hablando de la ira venidera sobre los judíos que se produciría muy pocos años después, con la destrucción del templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Dios va a descargar en un momento determinado la ira sobre aquellos que os han atribulado y a vosotros esa ira no os va a alcanzar. Va a alcanzar a aquellos que os han atribulado y, como leímos en la carta anterior, es justo que Dios pague con tribulación a los que os han causado a vosotros tribulación. En cualquiera de los casos, lo que es evidente es que Dios actúa con justicia, Dios actúa en la historia y nadie lo puede burlar ni escapar de su justo juicio, y que su pueblo no va a sufrir ese juicio porque la sangre de Cristo les ha lavado de todo pecado. Ahora, cuando llega a este punto, Pablo, y es muy importante, aparece lo que yo denominaría las 10 características de un siervo de Dios. Y esto es importante, de modo que los que tomen nota las voy a ir señalando con número para que vean las que es, porque aquí Pablo llega al momento en el que empieza a decir: ojo, habéis sido imitadores de una serie de cosas que no perdáis de vista, porque estamos hablando
de 10 características del siervo de Dios. Dice capítulo 2 y versículo del 1 en adelante. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Vosotros sabéis, queridos hermanos de Tesalónica, que Tesalónica no es el único sitio donde tuvimos problemas. Cuando nosotros llegamos a Tesalónica, lo vimos al estudiar el libro de los Hechos, ya habíamos pasado las de Caín en Filipos. Llegamos a Tesalónica huyendo de Filipos. Podíais habernos rechazado, porque claro, la idea es, si a estos les han perseguido en un sitio, debe ser gente poco recomendable, a la gente no se la persigue porque sí. Pero la gente de Tesalónica no era estúpida. Sabe que hay gente a la que se persigue con justicia y sabe que hay gente a la que se persigue a causa de la justicia, como dice Jesús al inicio del Sermón del Monte, los perseguidos por causa de la justicia. Y Pablo y sus colaboradores eran perseguidos por causa de la justicia del Evangelio y llegaron allí y de todas formas, como dice el versículo 2, tuvimos denuedo para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Nosotros no nos arrugábamos, ni nos amedrentábamos, ni nos asustábamos por la oposición. Si no hay oposición, gloria a Dios. Y si la hay, de todas formas, vamos a seguir predicando denonadamente, con denuedo. ¿Y cómo predicamos? 10 notas. Primero, nuestra predicación es una predicación que excluye conductas inadecuadas, como puede ser predicar el error o utilizar el engaño. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Primero, cuando nosotros predicamos el Evangelio, ni predicamos errores, ni engañamos a la gente. Uno diría, esto es lo normal. Es lo normal, pero métete en YouTube a ver ciertas predicaciones y vas a ver que son exactamente lo contrario a lo que dice Pablo. Nosotros, cuando predicamos, no predicamos doctrinas falsas, no predicamos el error y no engañamos a la gente. Somos bastante claros en cuanto a lo que predicamos y nuestra predicación no es engañar a la gente. Eso puede ser Amway o cualquier sistema piramidal de estafa, pero no es como nosotros predicamos. Segundo, nosotros buscamos agradar a Dios y no a los hombres. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Nuestro mensaje puede gustar o no gustar. Puede llevar al arrepentimiento o a la irritación, pero no busca agradar a los hombres, sino a Dios. John Wesley, que fue un gran predicador del siglo XVIII, con una historia muy interesante, y que en un momento determinado provocó un avivamiento a ambos lados del Atlántico, en lo que ahora es Estados Unidos e Inglaterra, cuando tenía que probar a un nuevo predicador y lo enviaba a evangelizar a un sitio, cuando volvía le hacía 2 preguntas. La primera es, ¿se convirtió alguien? Si decía sí, hubo tantas conversiones, aparentemente el predicador valía y se quedaba. Y si le decía, pues no se ha convertido nadie, la segunda pregunta era, ¿se enfadó alguien? Y si le decía que sí, el predicador también valía. Nunca sabemos dónde vamos a arrojar la semilla, pero lo que no puede haber es indiferencia. Y Pablo, en este sentido, lo tiene enormemente claro. Nosotros predicamos para agradar a Dios y no a los hombres. Y una de las grandes desgracias del pueblo de Dios hoy en día es que el pastor muchas veces tiene que predicar para agradar a la gente, porque si no la gente se va a otro sitio que sea más divertido. Como si esto fuera la competencia del club de la comedia. No lo es. Y el problema es que, como en muchos casos, también hay gente que aparentemente se ha convertido, pero no se ha convertido nunca, y lógicamente no puede ver las cosas como alguien que realmente se ha convertido. Esa gente entra a formar parte de una congregación
Y quien dirige la congregación muchas veces no tiene la integridad de Pablo de predicar para agradar a Dios y no a los hombres. Procura agradar a los hombres. Y su nivel cada vez espiritualmente baja más. Porque lógicamente si quieres agradar a los hombres y una parte de la congregación ni siquiera son convertidos y otra parte son muy carnales y muy inmaduros, acabas predicando desde el púlpito algo que les divierta. Pero eso es propio de un payaso, no de un predicador. Si quieres divertir a la gente, dedícate al humor. Hay mucha gente que agarra un micrófono, empieza a decir pavadas, la gente se ríe y a veces hasta ganan bastante dinero. Nosotros predicamos para agradar a Dios y no a los hombres. No vamos a ocultar que la gente está perdida. No vamos a ocultar que si estás perdido ahora vas a estar perdido siempre si no te vuelves a Jesús. Y no vamos a ocultar que el único remedio de perdición es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otro. Y si les ocultamos eso simplemente para que se sientan bien y para agradarles, les estamos haciendo un daño indecible. Tercero, y es bastante interesante por si no quedara claro, no adulamos a la gente. Versículo, y esto es una prolongación de lo anterior. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. No adulamos a la gente. Eso no quiere decir que trates a la gente con desprecio, que la trates con grosería, que la trates de mala manera. Pero no adulamos a la gente. No se nos ocurre recurrir a la adulación para que la gente se sienta bien. Porque en realidad la gente tiene que saber, y tengo que predicar sobre esto en la siguiente hora, sobre Marcos, tiene que saber que está enferma espiritualmente. Y si no sabe que está enferma espiritualmente, no va a buscar un médico que la cure y el único médico es Jesús. Es como si de pronto alguien fuera al médico porque se siente mal, tiene dolores, sufre malestar y el médico le dijera, está usted hecho una rosa. Don Pedro, no sabe usted la salud que tiene, da gusto, ya me gustaría a mí estar con usted. Y el tipo tiene un cáncer de hígado del tamaño de un balón de fútbol. Pero se va muy contento y lo van a enterrar encantados. No utilizamos palabras lisonjeras. No os hemos ganado utilizando palabras lisonjeras ni adulándoos. Os hemos hablado el Evangelio de manera totalmente sincera. Cuarto, no nos ha movido el afán de lucro. Versículo 5, segunda parte, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. La predicación del Evangelio no es un negocio. Y si alguien pretenda convertirla en un negocio, está incurriendo en un gravísimo pecado. Y un pecado que acaba provocando más tarde o más temprano la ira de Dios. Y esto es muy claro. Nosotros no predicamos el Evangelio para ganar dinero. Y es muy claro en este sentido Pablo. Nunca encubrimos una cosa así. Es muy interesante el verbo que utiliza Pablo, porque podía haber dicho albergamos, pero dice encubrimos. ¿Por qué? Hombre, porque el que te quiere vaciar los bolsillos no te dice que te quiere vaciar los bolsillos. El que te quiere vaciar los bolsillos te cuenta otra cosa, te ofrece algo a cambio. Entonces te ofrece algo a cambio y así te los vacía. Es algo que siempre se hace de manera encubierta, aunque a veces es tan descarado que por mucho que lo quieran encubrir, está más claro que el agua. Pero un siervo de Dios no hace eso, no encubre un afán de lucro y no actúa por lucro. Quinto, no pretendimos tener gloria. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Que quede claro, yo soy apóstol, diría Pablo. Pero nosotros no hemos buscado la gloria ni de vosotros, ni de otros hombres. Nuestra predicación es una predicación en la que el centro es el Señor. Y todo va apuntado hacia el Señor. Y puede tener un desarrollo
oratorio, un desarrollo en la predicación, donde hablas de una serie de cosas, pero estás empujando todo hacia la consumación que es Cristo. Y Pablo dice, nosotros hemos funcionado así, no buscamos la gloria. Pablo no abrió un local donde ponía apóstol Pablo de Tarso, o continuamente exigía que se dirigieran a él como señor apóstol, o por lo menos apóstol Pablo, o algo así. Es estúpido, es ridículo. La única gloria que merece aplicarse a alguien es la gloria que damos a Dios. Y no estamos para recibir la gloria de los hombres. Y esto es algo que lamentablemente se olvida. Si además uno tiene la desgracia de que el ministro del Evangelio que busca su gloria es un personaje que es semianalfabeto, como pasa con un porcentaje muy elevado de apóstoles y potestades, pues lo que sucede es que es ridículo. Porque dices, pero ¿cómo pretende usted buscar la gloria? Por amor de Dios, si no le darían trabajo, ni siquiera de cartero, si tuviera que buscar trabajo en el mundo secular. Esto es ridículo y es una vergüenza. Y como dice Pablo, nosotros jamás buscamos la gloria de los hombres ni de vosotros. Nuestro objetivo es que conozcáis a Jesús, no glorificarnos nosotros. Sexto, y esto es bastante interesante, versículo 7, nos comportamos maternalmente, se podría decir. Dice así en el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Nosotros no nos autoglorificamos, nos comportamos como quien cuida a sus hijos. La palabra que aquí se traduce cuida con ternura no es una mala traducción, pero no da el sentido que tiene el griego de una manera plena. La palabra es una palabra que implica dar calorcito con ternura a alguien que se acerca. Es la imagen de ese niño que viene de la calle tiritando de frío, porque de pronto se ha producido un frío enorme y lo ve su mamá en la puerta de casa y lo abriga, y entonces le da ese calorcito, que aparte del calorcito es muy cariñoso, muy tierno. No es solamente que te pongan un abrigo, pues llega a la casa tenido de frío, te pones un abrigo, te pones un jersey, enciendes la calefacción y se te pasa. No, esto es mucho más. Es el niño que llega a la puerta de casa que casi no puede respirar del frío y la mamá lo abriga de una manera tierna y deja que vaya cogiendo el calorcito y le vuelva a circular la sangre por las venas. Y Pablo dice, nosotros nos hemos comportado así con vosotros. Vosotros veníais de un mundo que efectivamente no es un mundo donde la ternura sea lo que uno encuentra más cuando sale de la puerta de casa, y nosotros con vosotros nos hemos comportado con ternura. No os hemos adulado, no os hemos dicho cosas que no son, pero os hemos tratado con ternura, aunque quizá no seáis conscientes de ello. A veces cuando al niño la mamá le pone prendas de abrigo, lo último que piensa el niño es que le están tratando con ternura. A mí me ponían un gorro espantoso cuando hacía frío y yo era niño. Era un gorro horrible que me picaban tremendamente las orejas y además a veces se me bajaba sobre los ojos. Para mí era un tormento aquello. He necesitado décadas para darme cuenta de que era una muestra de amor y ternura, porque yo no lo vivía así. Pero evidentemente es lo que está diciendo aquí Pablo. Nosotros os hemos tratado con esa ternura. Y a veces es una ternura que no se aprecia, porque pica la lana, ¿eh? Pero es una ternura tan buena como la de esa nodriza que está dándole calorcito a sus propios hijos. Es muy importante, fíjense la imagen que usa Pablo. La nodriza no que da de mamar a otros niños, sino a sus propios hijos. La nodriza podía ser contratada para dar de mamar a otros niños. Yo he conocido todavía cuando era niño señoras que daban de mamar a otros niños porque no había leches artificiales y porque su mamá no tenía leche para darle el pecho. Y entonces contrataban a la nodriza, que era una señora que tenía unos pechos enormes siempre, y les daba de mamar. Y eso era común en la época de Pablo. Yo lo he llegado a conocer en mi infancia. Y Pablo dice, no es como la nodriza que da leche. Es como la nodriza que trata a sus hijos.
Y evidentemente una nodriza que trata a sus hijos no trataba igual a sus hijos que a los otros, aunque se llevaran la misma leche. Y es algo muy importante la imagen que utiliza Pablo. Es enormemente importante. Séptimo, no fuimos gravosos. Y esto de nuevo es algo típico en Pablo. Versículo 9. Bueno, habla de la nodriza, versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Sigue con esa imagen maternal y ahora llega al séptimo punto. No fue gravoso. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Hay que trabajar muchas horas si quieres mantenerte con tu trabajo y al mismo tiempo atender a una congregación. Y seguramente es una de las razones por las que en el Nuevo Testamento jamás aparece un pastor monárquico solo, siempre aparece un consejo de ancianos. La gente podía trabajar en las cosas más diversas, pero eso permitía que las cargas del gobierno, de guiar a la congregación, se pudieran repartir de una manera bastante aceptable, bastante llevable. Pero cuando llegaron Pablo, Silas y Timoteo, no había muchas posibilidades, por mucho que le ayudaran Silas y Timoteo. ¿Y qué fue lo que vieron los tesalonicenses? Aparte de que no abrigaba ni encubría afán de lucro, que trabajaban noche y día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Nosotros no pensamos en montar una congregación que inmediatamente tuviera 10 familias, que si cada una da el diezmo ya nos han solucionado la vida, como me ha tocado ver en no pocas ciudades de este mundo. Nosotros os predicamos el Evangelio y sabíamos que teníamos que daros el ejemplo de no ser gravosos. Eso significaba que trabajábamos por el día y por la noche. Y todo parece indicar, por pasajes de los hechos, de las cartas, que Pablo empezaba a trabajar muy prontito por la mañana para quedar libre a una hora hacia el mediodía y continuar el resto del tiempo predicando el Evangelio. Lo vimos en Hechos cuando hablamos de cómo Pablo llegó a Éfeso y cómo alquiló a Tirano su escuela para reunir allí a la gente y cómo lo hacía en la hora en que todos dormían la siesta y hacía más calor, pues ahí estaba Pablo sudando, enseñando a los efesios. Pero hasta entonces se había levantado, como dicen en España, con las gallinas a la hora del amanecer y había estado trabajando todo ese tiempo para mantenerse a sí mismos y quizá alguno que en algún momento no podía trabajar, como Timoteo, que andaba por ahí llevando cartas. Y que lógicamente cuando iba llevando cartas no podía realizar ningún tipo de trabajo y además habría que darle dinero para que pudiera comer y coger un barco y marchar a su destino. Y Pablo dice, nosotros hemos actuado así. No solo es que no hemos encubierto afán de lucro, es que no hemos sido gravosos a nadie. El ejemplo que nosotros tenemos que aprender es no ser gravoso a nadie. Octavo, hemos sido íntegros. Versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es tremenda la triple definición de su conducta que da Pablo. Santa, justa e irreprensible. Nosotros hemos tenido una conducta hacia vosotros que en primer lugar es la propia de alguien que se ha apartado para servir a Dios. Ha sido santa. En segundo lugar, he sido justa. Ninguno de vosotros puede decir que hemos sido injustos con vosotros. Y ha sido una conducta irreprensible. No podéis decir que hayamos hecho nada digno de reproche. Nos hemos conducido con absoluta integridad. Sí, es verdad, no nos dedicamos a adular a la gente. Alguno de vosotros quizás se sintió molesto cuando le dijimos que tenía que abandonar la idolatría. Y, por supuesto, más de uno se sentiría incluso irritado escuchando que había que cambiar de vida y que llevábamos una vida que era indigna, etc. Pero nosotros siempre nos hemos comportado con integridad, santa, justa e irreprensiblemente. Noveno,
no hemos dejado de exhortar y consolar como un padre. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Fíjense ustedes en esta imagen, porque de nuevo Pablo está poniendo el dardo justo en el centro de la diana. Cuando habla de la ternura con que os tratábamos, recuerda a una madre, recuerda a una nodriza que atiende a sus hijos, de una manera muy especial. Y todos entendemos la imagen. Cuando habla de exhortar y consolar, se refiere al padre. Por decirlo de una manera muy sencilla, en la familia se supone que la ley y el orden la impone el padre. No es que los padres no puedan ser tiernos, hay padres que son muy tiernos. No es que la madre no pueda poner también ley y orden, por supuesto la tiene que poner muchas veces. Pero es muy interesante lo que dice Pablo. La ternura del niño helado al que dan calorcito es una figura materna. Nosotros la hemos ejercido con vosotros. Pero también hemos ejercido la autoridad de exhortar y consolar que tiene un padre. No me voy a desviar del tema, pero no pueden ustedes imaginarse, o quizá algunos sí se lo imagina, el coste que tiene que en una familia no haya un padre. O que el padre sea un padre ausente y sin autoridad. Multiplica las posibilidades de que ese niño se drogue, se convierta en alcohólico, vaya a prisión siendo un adolescente, cometa delitos siendo un delincuente juvenil, o si es una niña, bueno, multiplica exponencialmente las posibilidades, por ejemplo, de que se quede embarazada. Dios tiene un orden en la familia, no lo tiene porque sí, es el orden creado por Dios. Y ahí el padre es el elemento que en un momento determinado tiene que llamar al niño y exhortarle y decirle, no, Juanito, esto no puede ser. Y también es el que da la imagen de fortaleza y en un momento determinado dice, no, Juanito, no te preocupes, vas a salir adelante. Vas a salir adelante. Y, por supuesto, da una imagen mayor. A veces, por desgracia, hay familias donde falta el padre y la madre. O la madre o los dos. Y a veces la madre tiene que hacer de mamá y de papá. O el papá de papá y de mamá. Bien, eso es así. Pero el orden de Dios es el que es. Y el padre es el que finalmente le tiene que decir al niño, no. Por ahí no sigas, porque como sigas por ahí vas a acabar muy mal. O es el que tiene que decirle al niño, no te quiebres, no te rindas, no te asustes, tú puedes. Te lo dice papá. Y Pablo dice, eso es lo que nosotros hemos hecho. Nos hemos comportado como la nodriza tierna que trata mucho mejor a sus hijos que a los otros niños a los que da de mamar. Y nos hemos comportado también como el padre que dice, no, eso no puede ser. Y que al mismo tiempo ha dicho, no os preocupéis, aunque estéis sufriendo una gran tribulación, el Señor os va a amparar y os va a fortalecer y vais a pasar por esto. Y esa es la novena, 10ª característica de Pablo. El ministro del Evangelio, versículo 12, es alguien que insiste en que los creyentes anden de manera digna de hijos de Dios. Versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hay una herejía muy común, la llamo herejía, pero es que es hasta peor, porque es una cosa estúpida. Hay herejías que por lo menos están elaboradas. Y uno dice, ese día el diablo se ve que tenía ganas de hacer las cosas bien, y en fin, elaboró bien la herejía, pero hay otras enseñanzas falsas que hay que ser idiota para creérselas. Y una de ellas es la que pretende que Dios es una especie de abuelo estúpido que nos concede todo tipo de caprichos. Basta con que los confesemos, los reclamemos, insistamos, pronunciemos la fórmula mágica, y entonces Dios, que no quiere que maduremos espiritualmente, ni que nos acerquemos a la figura de Jesús, ni que crezcamos, lo que Dios quiere es que estemos contentos y divertidos, como si fuéramos unos nietos insoportables al lado de unos abuelitos bobos, nos concede todo. Y esa se supone que es la idea. Es decir, ahí hacemos lo que queremos, proclamamos, reclamamos. Yo recuerdo, antes de llegar la crisis económica del 2008, haber visto a pobres infelices que creían en esto,
que querían comprarse, por ejemplo, casas que iban mucho más allá de su capacidad de compra. Y en vez de ahorrar o reajustar la casa que querían, llegaban ante una casa, le imponían las manos a la casa y la reclamaban para ellos y confesaban que la casa es suya. Perdieron todas las casas en el año 2008. ¿Pero por qué pensaban que Dios iba a atender algo en lo que no habían buscado la voluntad de Dios, sino solo la suya? ¿Por qué? Y aquí lo que dice Pablo es tremendo. Es que Dios no nos ha llamado a eso jamás. Dios nos ha llamado a andar de la manera que es digna de Dios, por una razón, porque nos ha llamado a su reino y a su gloria. Bueno, pues si nos ha llamado a su reino, eso significa, como dice un falso maestro centroamericano, que somos Jehová Junior, y entonces el Junior se supone que hace lo que quiere. O sea, ese niño malcriado que es hijo de la familia Rockefeller o cualquiera de estas, y puede hacer lo que quiera con el dinero, y siempre con automóviles descapotables y con rubias despampanantes, se supone que es lo que Dios espera de nosotros. No. Precisamente porque nosotros estamos llamados a su reino y a su gloria, tenemos que andar dignamente a imagen del que es rey en ese reino. No es la idea de, es que son todos ustedes multimillonarios y como además de multimillonarios son imbéciles, dedíquense a vivir solo para eso, como esos hijos estúpidos que acaban dilapidando la fortuna que ganó el padre o el abuelo, que a veces los hay. No. Nosotros os hemos insistido, os hemos encargado que caminéis de la manera que es digna de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Y precisamente porque os ha llamado a su reino y a su gloria, tenéis que caminar a la manera de Jesús. Había un predicador anabautista del siglo XVI, por supuesto perseguido a muerte y con una recompensa sobre su cabeza, se llamaba Hans Denk, y que decía, nadie puede decir que es cristiano si no anda como Cristo. Ahora, es obvio que ninguno de nosotros vamos a llegar a la altura de Cristo en esta vida, y que por supuesto somos pecadores, y que la carne tiene un peso sobre nosotros. Pero vamos a ir caminando por esa senda. Vamos a intentar ser como Cristo, no como niños malcriados que pretenden que como no tienen un padre millonario, como su padre es Dios, les va a cubrir las deudas de juego. No es a lo que estamos llamados. Ahora, estos 10 puntos de Pablo, en el que Pablo empieza diciendo, funcionáis bien, no tenemos que hablar de vosotros, os conocen en Acaya y en Macedonia, es extraordinario lo que habéis hecho, habéis pasado por una gran tribulación, ya queda en el pasado, pero habéis pasado con ella, incluso con gozo, y esto viene de que nos habéis invitado. Es auténticamente un decálogo de lo que es o no es un verdadero siervo de Dios. Y evidentemente un personaje, por mucho que diga que es apóstol, que es pastor, o que es autoridades o potestades, si predica doctrinas falsas y enseñanzas falsas, no es un ministro de Dios. Y si en un momento determinado lo que busca es agradar a los hombres por encima de Dios, no es un ministro de Dios. Y si se dedica a adular a la gente, porque así tiene más gente a la que le pueda sacar el dinero, no es un ministro de Dios. Y si fundamentalmente se mueve por afán de lucro y tiene una especial creatividad para sacarle el dinero a la gente de los bolsillos, no es un ministro de Dios. Y si busca su gloria por delante de la gloria de Dios, no es un ministro de Dios. Y si no hay en él la ternura de una nodriza que alimenta a sus hijos, y si no hay en él un deseo de no ser gravosa a la congregación, todo lo demás tiene una capacidad para ser gravoso él, su mujer, los hijos y si puede ser un primo que ha venido del país de origen. No es un siervo de Dios. Y si su acción no está marcada por la integridad, no es un siervo de Dios. Y si no insiste de manera preeminente en que tenemos que caminar como Jesús caminó, como dice Juan, hay que andar como Él anduvo, no es un ministro de Dios. Y da lo mismo que tenga una iglesia del tamaño de un estadio de fútbol, que salga mucho en televisión y que ocasionalmente el presidente se haga una foto con él. Porque nada de eso
es una nota de lo que es un ministro de Dios. Ahora hay gente que puede estar más cerca o más lejos, que a lo mejor hay algún punto que no ha terminado de ver claro. Pero Pablo es evidentemente transparente y cristalino a la hora de señalar lo que hay que imitar. Y de decir, cuando hay un ministro de este tipo, hay mucha gente que lo imita, y entonces la congregación funciona como tiene que funcionar. Cuando el ministro no es así, como decía Oscar Wilde, bienaventurados nuestros discípulos porque heredarán nuestros defectos. Tendremos sucesores que sean tan codiciosos o más que él, que busquen la gloria propia tanto o más que él, que adulen a los demás tanto o más que él, que sean tan poco tiernos y tan poco exhortadores tanto o más que él. Lo cual, desde luego, no es lo ideal para que al final haya una congregación como la de Tesalónica, que no era perfecta. Lo vimos en los estudios anteriores, lo vamos a ver en las próximas semanas, pero que sí destacaban en operar la fe, el amor, la esperanza y en llevar el Evangelio hasta otras regiones. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que nos quedan como 5 minutos, si hay alguna pregunta. ¿Las quiere que se las repita las dos primeras? Sí. Las dos primeras características son, la primera es que excluye conductas inadecuadas como la predicación del error o el uso del engaño, esa es la primera, y la segunda es que busca agradar a Dios y no a los hombres. ¿Hasta qué punto consideramos tan mal sé que la base de la teología que nos propone glorificar a Dios antes de dar el la hombre? Pero ¿hasta qué punto nos veríamos tan mal rechazados por las personas cuando en lo personal me han invitado a ir a iglesia de apóstoles, de profetas, y realmente no me termino de entrar todos esos títulos? Y el hecho de decirle a la persona tal vez que me ha invitado que tengo mis convicciones de que la profecía ya se cumplió en Cristo Jesús y que él el punto a seguir y no buscar que me den profecía, porque me dicen no tenés problemas, allá te van mis profetas, te van a dar profecías a seguir. Entonces, hasta qué punto uno, como hijo de Dios, enfatizar y exhortar para no hacer tanto daño tal vez a la congregación, ¿hasta qué punto podríamos? Te voy a contar dos experiencias personales, quizá te ayuden, quizá no, pero te voy a contar dos experiencias personales con esto. Hace cosa de 10 años, un profeta pasó por una congregación en Madrid y a una muchacha que estaba enamorada de mí, esto quiere decir que hay locas también en este mundo, en las congregaciones, le profetizó que lo que ella deseaba, no le dijo que era lo que ella deseaba, ¿no? Pero se acercó y entonces le dice, bueno, lo que tú deseas, el Señor te lo va a cumplir, etc. La otra se puso tan contenta y me estuvo acosando durante una década, lo cual reconoce que tenía mucha paciencia y mucha fe en el profeta, porque durante una década, creo que nos vimos una vez antes de que yo me marchara de España para tomar un café, una vez, ¿eh? Debí de impresionarla mucho, porque si no, esto no tiene explicación. Una vez. Y me estuvo persiguiendo una década porque un majadero que dice que es un profeta le dijo eso. Que además se lo puedes decir a cualquiera, porque claro, yo ahora mismo me puedo poner aquí a imponer manos y a decir lo que tú piensas y a lo mejor acierto en algún caso, ¿no? Porque a lo mejor alguien aquí se ha presentado para un empleo y quiere que le den el empleo y se lo dan, ¿no? Y dice, no, ya me lo dijo el profeta Vidal. Pura casualidad. Esto es como aquel gorila que había en este país, que le daban unas bolas de distinto color para pronosticar los resultados del fútbol, y el gorila acertaba más que los comentaristas profesionales, pero evidentemente no es porque supiera mucho de fútbol ni tuviera talento, era pura casualidad, pero acertaba más que los comentaristas profesionales. O sea, el gorila era prodigioso, profeta seguramente a la altura de estos profetas. Entonces, esta es una anécdota sobre el daño que puedes hacer a una persona, porque esa persona se cree eso.
Segunda historia. ¿Qué haces si te invitan a una iglesia donde está uno de estos profetas? Yo examino cada caso. Es decir, por ejemplo, a mí me invitó un personaje del que no tengo la menor duda de que es un falso maestro, que se ha hecho multimillonario, en un momento en que estaba saliendo a la luz sus posibles conexiones con una de las reinas del narcotráfico. Entonces esto había salido en algún reportaje y entonces había empezado a perder miembros en la iglesia. No la mayoría, ni mucho menos, pero había gente que se había marchado. Y estaba intentando recomponer su imagen. Entonces, no de manera directa, sino a través de uno de los esbirros más cercanos, se puso en contacto conmigo haciéndome una muy buena oferta económica para ir a predicar a su iglesia. Y le dije que no. Y entonces lo intentó a través de otra persona más cercana a mí. Y le dije, mira, si me hubiera invitado en otro momento y me deja predicar, seguramente no me vuelve a invitar otra vez, pero por lo menos su congregación habría escuchado algo sensato relacionado con el Evangelio. Pero él quiere que yo vaya ahora para poder decir, si viene el doctor Vidal a respaldarme, es que soy inocente, etcétera, etcétera. Yo no voy a hacer eso. Entonces, hay ocasiones en que digo que no y hay otras ocasiones en que digo que sí. Voy a contar una vez que dije que sí. Me invita un apóstol y mi hija y una amiga suya que estaba pasando unos días con nosotros vino al culto. Un culto pentecostal más o menos normal. La gente gritando, mucha alabanza, más o menos lo habitual. Y antes de entregarme la palabra para que yo subiera al púlpito, el apóstol se pone de pie y dice que necesitaba para el lunes siguiente, o sea, más o menos en 24 horas, necesitaba $100.000. Y como necesitaba $100.000, ¿quién da $10.000? Fue descendiendo. Y claro, a medida que iba diciendo quién va a dar tanto o lo que sea, por supuesto iba añadiendo que si tú dabas $10.000, el Señor te iba a ayudar a pagar tu hipoteca de la casa. O que tu trabajo iba a mejorar, etc. O sea, estabas invirtiendo en realidad si le dabas dinero. Yo estaba aguantando aquello con una vergüenza terrible, vergüenza ajena, no por mí. Y de pronto oigo a mi hija que le dice a su amiga, dice, ¿estás viendo a este? Dice, ahora va a subir mi padre y va a predicar contra la codicia. Y yo en ese momento pensé, que tu hija te conozca también es un poco peligroso. Entonces yo subí y estuve predicando sobre la parte del Sermón del Monte donde habla de no estar con ansiedad ni con afán por el dinero, que eso es típico de la gente que es pagana, y que nosotros sabemos que Dios nos mantiene. Incluso nos dice que nos detengamos un momento y que veamos las flores y que veamos a los pájaros, porque eso nos va a ayudar a pensar. La gente te quiere sacar el dinero a empujones, pero si tú te paras y piensas, te das cuenta de que las cosas no son así y que lo que hay que hacer es buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y Dios dará todo por añadidura. Cuando empecé a predicar, la cara de la gente era de una sorpresa absoluta con lo que estaban oyendo. Yo creo que en ese momento aterriza un platillo volante y salen unos hombrecillos de verde con antenas en la cabeza y no se hubieran sorprendido tanto. No se podían creer lo que estaban escuchando. Pero a medida que avanzaba la predicación se les veía una cara de alivio. O sea, era como si yo fuera el alcaide de una prisión y hubiera reunido a todos los presos en el patio y les hubiera dicho, hay un indulto general y se van ustedes ahora a la calle. La misma sensación. Y cuando yo acabé, la gente estaba llorando. No me han vuelto a invitar. Pero yo creo que uno tiene que aprovechar aquellas situaciones en que el Señor te permite y te da el privilegio de poder anunciar algo que puede tener malas consecuencias para ti.
Es decir, cuando el Señor le dijo a Jeremías, colócate en la puerta del templo y a todos los que entren en el templo les dices que este templo va a ser destruido. No me extraña que Jeremías tuviera las depresiones que tenía, porque es lógico. Hay que hacerlo. Y a veces, efectivamente, es decir, mire, me importa un pimiento que me pague el viaje, me lleve a un hotel de 5 estrellas y luego me dé una ofrenda extraordinaria, pues no voy a ir. Usted está pretendiendo utilizarme a mí para cubrir cosas suyas que son vergonzosas. Y hay otras veces que por el contrario, es decir, no me va a volver a invitar usted más, pero no se le va a olvidar esta predicación y a la gente de su congregación tampoco. Y creo que en esos casos hay que buscar la dirección del Señor para ver exactamente lo que haces. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.